En Impacto Económico estamos como siempre con los protagonistas de la economía colombiana y hay una serie de emprendimientos que de pronto pasan por ciertos tropiezos, que logran superar esos tropiezos, de repente les llega una aceleradora, después les llega la inversión extranjera, mejor dicho, la gloria. Uno de esos es TRI con doble I, ustedes lo deben haber visto por allí. Y tenemos a uno de sus fundadores, a Carlos Guayará, quien además es director corporativo y de alianzas. Bienvenido, Carlos, a Impacto Económico. Mauricio, muchísimas gracias por esta invitación. Un sueño cumplido realmente estar aquí ante tu audiencia y bueno, con el corazón a mil además por todo lo que viene pasando con la aplicación. Lo que viene pasando con la aplicación, empecemos por explicar qué es TRI, porque hay gente que conoce mucho esta gran epopeya que han hecho ustedes hasta llegar a donde están en este momento. Ahora nos cuentan planes de expansión en Perú, en Chile, etcétera, etcétera, pero la gente del común quizás no sabe qué es TRI. Es una aplicacioncita de un teléfono que sirve para invertir en la Bolsa de Valores de Colombia. Digamos que la misión que nosotros tenemos en TRI es democratizar la inversión en acciones para toda Latinoamérica. Para darte un poquito más de contexto, antes de TRI, para yo ir a invertir en acciones, tenía que ir físicamente hasta una comisionista de bolsa, con todos los dolores que eso representa a nivel de tiempo, esfuerzo, costos. Imagínate, para una persona, una ciudad intermedia de un pueblo era todavía más doloroso porque solo están las comisionistas de bolsa en las ciudades principales y no en todas. Tenía que llevar 50, 100 o 400 millones de pesos nada más para que me abrieran la cuenta. Con menos yo no podía entrar al mercado. Tenía que hacer operaciones de mínimo 1 millón de pesos. Entonces, imagínate en un país como Colombia, donde la propensión al ahorro es tan baja, donde los ingresos no son los mejores y donde más del 50% de la población se gana menos de un salario mínimo, pues pedirle a la gente que apostara el sudor de su frente de todo un mes en algo que además nunca había hecho y que no había educación, no había acceso, no había nada. Y por último, tú hacer una sola operación, independientemente del monto, te costaba desde 200.000 pesos. Entonces, esa serie de barreras eran las que tenían, digamos que, al mercado muy restringido. Realmente era un negocio que era construido para los ultra ricos del país, ni siquiera para los ricos. Y de hecho, en una gráfica vemos cómo de 1 millón de personas, que fue el máximo de personas que estuvieran invirtiendo en bolsa por allá en el 2011, se había perdido casi el 50% de la gente. Y era una gráfica pues para abajo que no parecía mejorar. Y mira que eso es gravísimo, Mauricio, porque cuando tú investigas la historia económica de países como Estados Unidos, como Europa, como los tigres asiáticos, te das cuenta que la Bolsa de Valores local es uno de los principales motores de crecimiento económico. Entonces, algo tenía que pasar, algo tenía que cambiar. La Bolsa de Valores estaba haciendo todos los esfuerzos que podían, pero nadie les estaba copiando a la idea, y ahí es donde aparecemos nosotros. De hecho, quienes nos siguen entre el público que tenemos, hay algunos economistas y se acordarán que hubo una misión del mercado de capitales, de grandes expertos, tratando de decir por qué en Colombia no funciona tan bien el mercado de capitales y cómo ampliarlo. ¿Qué es el mercado de capitales? Ese intermediario entre los que ponen el ahorro y las empresas que necesitan esos recursos. Y debería ser la Bolsa de Valores de Colombia, lo cumple en gran medida, pero tiene por delante cosas que superar. Por ejemplo, democratizar el acceso a las acciones, que creo que es algo fundamental que hacen ustedes, Carlos. Pero, ¿cómo se inició esta idea y cómo fueron esos tropiezos que tuvieron antes de llegar a un año glorioso, que fue el año pasado, si no me equivoco, por lo menos en lo que nos falta por ver? Claro que sí, miren. La aplicación tiene 3 fundadores, pero empezamos Esteban y yo. Esteban era un amigo de mucho tiempo, habíamos trabajado juntos en un fondo de inversión de Estados Unidos. Alguna vez quisimos comprar una acción en Colombia. Nosotros trabajamos en el mercado internacional y aquí en Colombia fue imposible. Tuvimos que pedir un día del trabajo, patonearnos toda la 72 con séptima, que es donde quedan varias oficinas. No llevábamos tan poquita plata, pero no llevábamos lo suficiente para cumplir los requerimientos. Entonces dijimos, wow, si eso nos pasa a nosotros, que conocemos la industria, que sabemos al menos a dónde ir, ¿qué le puede pasar a millones de colombianos que tienen ahorros, que necesitan ver dónde los ponen a rentar, pero hoy la bolsa tiene un montón de inconvenientes? Entonces ahí fue donde empezamos nosotros a pensar qué podíamos hacer. En paralelo, en Estados Unidos hay una aplicación que se llama Robinhood, que hace lo mismo que hacemos nosotros y que cambió la industria de Estados Unidos siendo una industria tan grande. Entonces dijimos, hagamos el Robinhood para Latinoamérica. ¿Qué es lo que hace TRI?
Primera aplicación con vinculación 100% digital. No tienes que salir de tu casa, desde tu celular la descargues. En 2 minutos, 5 preguntas, creas una cuenta, además esto es muy importante para nosotros, con acciones y valores. Comisionista de bolsa con más de 60 años de antigüedad, regulada y supervisada por la Superintendencia Financiera, por la AMB, que es muy importante porque en este mundo digital ahora hay un montón de aplicaciones, un montón de propuestas de inversión, pero tú no sabes al final a dónde se va tu plata. Y no, nosotros queríamos darle esa seguridad a nuestros usuarios de que su dinero iba a estar en las mejores manos. No tenemos mínimos de apertura de cuenta ni mínimos de inversión. Tenemos gente, Mauricio, que ha abierto la cuenta con 10.000, 50.000 pesos, son iguales de importantes para nosotros. Y esa comisión de 200.000 pesos que tenía normalmente la industria, la bajamos a 10.000 pesos masiva. 11.900, entonces eso es lo que nos ha permitido tener un boom. Si quieres ahorita te cuento un poquito más los números, pero antes de llegar allá, fueron 2 años y 10 meses con la Bolsa de Valores, con Acciones y Valores, con la Superintendencia, desarrollando tecnología, porque al final esa bajada de costos la logramos porque muchos procesos que hoy por hoy hacen manualmente las firmas, nosotros las volvimos tecnología. Ustedes tuvieron, Carlos, por lo menos 2 amagos de quiebra antes de llegar a la otra orilla. ¿Cómo superaron esos amagos de quiebra? Fueron realmente 4, hicimos creo que todas las locuras financieras habidas y por haber, seguramente si le contamos a Karen nos daría fuete porque hicimos de todo, créditos personales, créditos familiares, levantamos 2 rondas semillas de gente entre Friends and Family que creyó en nosotros y a partir de ahí fue que pudimos sostenernos, pero literal fueron 4 veces al menos donde yo veía la cuenta bancaria y decía, pucha, ¿qué vamos a hacer? El año pasado fue un año glorioso para ustedes. Consiguieron entrar en una aceleradora internacional que les ordena un poquito el negocio y fuera de eso consiguieron $5 millones de capital. Cuando entran a esa aceleradora, ¿cuál es el principal error que detectan los que los están asesorando? Que dicen, hombre, esto ajústele esta tuerca que esto vuela. La principal. Mira que en general no fue un error como tal, porque una de las cosas que nosotros habíamos pensado desde el principio es cojamos un modelo que ya funcionó y repliquémoslo, pues es una de las recetas del éxito. Creo que el ajuste principal, Mauricio, fueron 2 principalmente. Lo primero, un cambio en el chip. Es gente multimillonaria que busca impactar millones de personas. De hecho, tú no pasas a Y Combinator si tu empresa no tiene el potencial de valer mínimo $1 billón. O sea, puede ser una empresa increíble, pero si no vas a llegar a impactar a millones de personas en muchas partes, no pasa. Entonces fue como esa invitación a pensar en muy grande. Nosotros, cuando nos presentamos, estábamos pensando únicamente en Colombia, pues porque además con qué plata, con qué recursos, y nos dijeron, wow, ustedes tienen que saltar ya a Perú, México, Chile, ¿por qué no están trabajando? ¿Por qué no están abriendo ya sus países? Entonces creo que ese cambio de chip nos aceleró a lo que hoy viene pasando en TRI. Nosotros hace 2 semanas lanzamos TRI en Perú, estamos muy cerca de lanzar Chile, ya tenemos primeros contactos en Bolivia, Ecuador y México, entonces digamos que ese cambio sencillamente en la mentalidad fue la que nos llevó, digamos, a ser mucho más grandes. Bueno, Carlos, y finalmente, cuando uno tiene una empresa que recibe $5 millones de unos accionistas internacionales, pero fuera de eso tiene la perspectiva de tener el reto de llegar a que su empresa valga $1 billón, ¿duerme mejor o duerme peor? Yo afortunadamente he trabajado mucho ese tema y duermo muy bien. Pero por esos meses de Y Combinator fueron los meses más fuertes de trabajo que he tenido en mi vida. Hoy todavía se trabajan 12, 14 horas, pero se trabajan con gusto, porque cuando tienes clara esa misión de impactar la vida de millones de personas, creo que es algo que te impulsa todos los días. Yo empiezo a trabajar y le doy hasta que me canso, entonces pues seguramente también es por cansancio, pero hay mucho por hacer todavía. Bueno, gracias Carlos Guayará por habernos acompañado, uno de los fundadores de TRI, este emprendimiento, pues emprendimiento hace 3 años y medio, y ahora esta realidad que tiene sus planes de expansión y tiene detrás esos capitales internacionales que la están llevando a pensar, no solo ya abrió en Perú, sino que va para Chile y sigue expandiéndose. Muchas gracias Carlos por haber estado en Impacto Económico. Mauricio, muchas gracias por la invitación y por acá quedamos muy a la orden. Gracias.